Buen día, mi nombre es Slim Viesca Juárez, estudiante del Instituto Tecnológico de Piedras Negras. A continuación voy a presentar lo que sería una exposición para la unidad 3, procesos de cambio de forma de la materia procesos de fabricación. 3.1 Fundición, colada al alto vacío, centrífuga y precisión. Comencemos con lo que sería la definición de fundición, que sería proceso de producción de piezas comúnmente metálicas, pero también de plástico, por vaciado del material fundido dentro de un molde y que luego es enfriado y solidificado. Los procesos de fundición consisten en hacer los moldes, preparar y fundir el metal, vaciar en el molde, limpiar las piezas fundidas y recuperar la arena para volver a usarla. El producto de la fundición es una pieza colada, fundida o vaciada, que puede variar de una fracción de kilogramo hasta varias toneladas. También puede variar en su composición, ya que prácticamente todos los metales y aleaciones se pueden fundir. Ahora iniciaríamos con lo que sería la fundición de alto vacío o fundición de vacío. El proceso de fundición de vacío o proceso de baja presión contra gravedad, CL, la fundición de vacío es una alternativa a la fundición por revestimiento de molde en cáscara y de arena verde, y es sobre todo adecuada para formas complejas con paredes delgadas de 0.5 milímetros a 0.03 pulgadas, con propiedades uniformes. Las partes más producidas son componentes de superaleaciones para turbinas de gas. En este proceso, una mezcla de arena fina y uretano se moldea sobre matrices metálicas y se cura con vapor de amina. Después el molde se sostiene con un brazo robot y se sumerge parcialmente en el metal fundido que se mantiene en un horno de inducción. El metal se puede fundir en aire, proceso SLA, o en vacío, proceso CLB. El vacío reduce la presión del aire dentro del molde a casi 2/3 de la presión atmosférica, introduciendo así el metal fundido dentro de las cavidades del molde a través de una compuerta en el fondo del molde. Por lo general, el metal en el horno se encuentra a una temperatura de 55 grados centígrados por encima de la temperatura líquidos de la aleación. En consecuencia, comienza a solidificarse en un muy poco tiempo. Una vez se llena el molde, se retira el metal fundido. Y a continuación se muestra lo que sería una imagen donde se muestra lo que sería el proceso. En el inciso A se muestra que está la parte de encima donde está el molde sostenido por un brazo robótico y la parte de abajo que vendría siendo un horno de inducción donde se contiene lo que sería el metal fundido. En el inciso B ya se muestra donde está colocado el brazo robot, ya se bajó y se llenó lo que sería el molde con el metal fundido. Y se muestra una flecha para indicar que se está generando un vacío hacia arriba, para que el molde se llene con el metal. Fundición centrífuga. La fundición centrífuga es el proceso de hacer girar el molde mientras se solidifica el metal, utilizando así la fuerza centrífuga para acomodar el metal en el molde. Las piezas de forma simétrica se prestan para este método aun cuando se pueden producir por otros tipos de métodos. La clasificación tenemos lo que serían tres tipos: fundición centrífuga real, fundición semicentrífuga y centrifugado. La fundición centrífuga real se utiliza para fabricar tubos, camisas y objetos simétricos que se vacíen haciendo girar el molde alrededor de sus ejes, ya sea horizontal o el vertical. El metal se mantiene contra las paredes del molde mediante la fuerza centrífuga y no se hace necesario un corazón para formar la cavidad cilíndrica interior. Por lo general, el eje de rotación es horizontal, aunque puede ser vertical en el caso de piezas de trabajo cortas. Los moldes se fabrican con acero, hierro o grafito y pueden contener un revestimiento refractario para incrementar la vida del molde. Y la siguiente diapositiva es una imagen que nos muestra el proceso de la fundición centrífuga real. Observamos un contenedor en el que está vaciando metal fundido a lo que sería nuestro molde de fuerza centrífuga. La parte de abajo serían donde están las flechas de transmisión. Podemos ver los rodillos, que son los que están haciendo girar el molde para que funcione el método. Luego seguiría lo que sería la fundición semicentrífuga. El molde se llena completamente y se enrolla alrededor del eje vertical y se emplean rebozaderos y corazones.
El centro de la pieza fundida generalmente es sólido, siendo menor la presión allí, la estructura formada no es muy densa y las inclusiones y aire atrapado que se obtienen por lo general están presentes. Este método se utiliza para fundir partes con simetría rotatoria como las ruedas de rayos. Las ruedas con rayos, perdón. Y la siguiente diapositiva pues, nos muestra lo que sería un proceso de fundición semicentrífuga. Nos muestra lo que sería donde está la fundición. Está sobre una mesa giratoria, el soporte de sujeción, la caja del molde, y la parte es un molde que está conformado por dos partes y nos muestra lo que sería el molde superior y el inferior, y la copa de vaciado y compuerta, que sería donde se vacía la fundición. El centrifugado. En el centrifugado, también llamado fundición centrífuga, las cavidades de un molde de cualquier forma se colocan a cierta distancia del eje de rotación. El metal fundido se vacía por el centro y se fuerza dentro del molde mediante fuerzas centrífugas. Las propiedades de las fundiciones pueden variar según la distancia que haya desde el eje de rotación, como en la fundición realmente centrífuga. Y vemos lo que sería una imagen del centrifugado. Observamos que el metal fundido se vierte en una parte que no es directamente lo que sería el molde, sino que en la parte donde se vierte empieza a girar y eso es lo que llena los moldes. Fundición de precisión. Se les conoce como fundición de precisión debido a la gran exactitud dimensional y el buen acabado superficial obtenido. Podemos encontrar lo que serían tres, que sería la fundición de revestimiento a la cera perdida, fundición en molde de yeso y fundición en molde cerámico. El primero, revestimiento a la cera perdida. Bueno, lo primero que tenemos sería cómo se hacía antes, cuando se creó este método. Nos dice que antes, en esa época, los artesanos hacían la figura o el objeto de cera, que sería en este caso el modelo, lo hacían a mano y luego eso lo recubrían con lo que sería yeso. Una vez que el yeso se endurecía, calentaban este objeto, lo calentaban en un horno fundiendo la cera y al mismo tiempo se obtenía mayor secado y endurecimiento del molde. La cavidad resultante, conteniendo todos los detalles complicados de la forma original de la cera, era luego llenada con el metal. Al enfriar se rompía la cubierta de yeso, dejando la pieza. Y como podemos ver en la imagen, tenemos lo que sería el método actual, que sería hacer la figura, el modelo en un molde. El modelo se hace inyectando lo que sería cera o plástico en el molde y ya una vez que lo tenemos lo podemos ensamblar en lo que sería un árbol, que vendría siendo nomás un conjunto de modelos unidos. Lo que sería este ya árbol, por así decirlo, se recubre con lo que sería el lodo y luego se recubre con yeso. Una vez que ya está que ya está terminado, se voltea el molde y se le aplica calor. Esto se voltea para que al aplicarle el calor, la cera que está dentro de los moldes se derrita y sea expulsado. Una vez que ya se haya expulsado todo lo que sería toda la cera, se voltea el molde y se vierte el metal fundido. Luego es sacudido para que se rompa el molde y obtenemos lo que sería nuestro fundido, que es exactamente igual al modelo que teníamos inicialmente de cera. El proceso de casca cerámica. Este proceso, semejante al de la cera perdida, también implica retirar de una cubierta refractaria el modelo caliente disponible. El modelo se hace con cera o con un plástico de bajo punto de fusión y con frecuencia se juntan algunos de ellos mediante soldadura de cera en un racimo o un árbol, que era lo que mencionaba anteriormente. El costo de la producción de los modelos de plástico es menor que de los modelos de cera, el cual forma la vasija de vaciado. El racimo de modelos se sumerge rápidamente en una lechada cerámica y se espolvorea con material refractario. Este proceso, llamado estucado, se repite hasta que la cáscara es de 4.8 a 12.7 milímetros de espesor. Luego se funde el modelo extrayéndolo del molde, el cual es primero secado y luego se somete a fuego de 980 a 1095 grados centígrados, con objeto de quitarle toda la humedad y material orgánico. El molde libre de cualquier línea de partición es generalmente vaciado en forma inmediata y después se elimina del horno.
La cáscara se rompe de la pieza fundida a medida que tiene lugar el enfriamiento. Luego tendríamos lo que sería el revestimiento de yeso. Las partes características fabricadas por este medio son los componentes de cerraduras, engranes, válvulas, accesorios, herramental y ornamentos. En el proceso del moldeo en yeso, el molde se fabrica con yeso o sulfato de calcio, talco y harina de sílice a fin de mejorar la resistencia y controlar el tiempo necesario para que se endurezca el yeso. Estos componentes se mezclan con agua y el lodo resultante se vierte sobre el modelo. Una vez que se endurece el yeso, por lo general antes de 15 minutos, se le retira y el molde se seca a una temperatura de entre 120 y 260 grados centígrados para eliminar la humedad. Las mitades del molde se ensamblan para formar la cavidad correspondiente y se precalientan a unos 120 grados centígrados. Después se vacía el metal fundido dentro del molde. La permeabilidad del molde se puede incrementar sustancialmente por medio del proceso de Antioch, en el que los moldes se deshidratan en un autoclave que vendría siendo un horno presurizado de 6 a 12 horas y después se rehidratan en aire por 14 horas. Otro método para aumentar la permeabilidad consiste en utilizar yeso espumado que contiene burbujas de aire atrapadas. Por lo general, los modelos para el moldeo en yeso están hechos de materiales como las aleaciones de aluminio o de zinc, los plásticos termofijos y el bronce. En este caso no se recomienda utilizar lo que serían los modelos de madera porque estos entrarían en contacto con lo que sería el agua o pues sí, más bien en lo que sería el agua que está en el yeso, por lo que no se afectaría lo que sería el modelo. En virtud de que la temperatura máxima que puede soportar el molde es, por lo general, de unos 1200 grados centígrados, la fundición en molde de yeso solo se utiliza para el aluminio, magnesio, zinc y algunas aleaciones a base de cobre. Las fundiciones tienen un buen acabado superficial con detalles finos. Luego tenemos lo que sería el revestimiento en molde cerámico. El proceso de fundición en molde cerámico, también llamado fundición de revestimiento de molde superior e inferior, es similar al proceso de molde de yeso, excepto porque utiliza materiales refractarios para el molde que se adecúan a las aplicaciones de alta temperatura. Las partes que más se producen son los propulsores, cortadores para operaciones de maquinado, matrices para trabajar los metales y moldes para fabricar componentes de plástico y hule. El lodo es una mezcla de circonio, de grano fino, óxido de aluminio y silicio fundida, que se agrega a los agentes aglutinantes y se vierte sobre el modelo que se ha colocado en una caja de moldeo. El modelo puede estar hecho de madera o metal. Después del endurecimiento, los moldes, caras de cerámica, se retiran, se secan, se queman para eliminar la materia volátil y se hornean. Se sujetan con firmeza y se utilizan como moldes totalmente de cerámica. Luego tenemos lo que sería una imagen con 3 puntos que nos muestran lo que sería el proceso en el que se hace un molde cerámico. En el proceso Shaw, las caras de cerámica se refuerzan con arcilla refractaria, que tolera altas temperaturas para dar resistencia al molde. Posteriormente, las caras se ensamblan como molde completo, listas para el vaciado. La resistencia a la temperatura elevada por parte de los materiales refractarios para el moldeo permite utilizar estos moldes para fundir metales ferrosos y otras aleaciones de alta temperatura, aceros inoxidables y aceros para herramientas. Y por último tenemos un extra que vendría siendo la fundición por espuma perdida. A la fundición de modelo evaporativo y a la fundición de revestimiento tratada después también se les conoce como procesos de fundición de modelo desechable o procesos de molde modelo desechable. Este proceso utiliza un modelo de poliestireno que se evapora al contacto con el metal fundido, a fin de formar una cavidad para la fundición. También se le conoce como fundición a la espuma perdida y recibe el nombre comercial de proceso molde lleno. El modelo se recubre con un lodo refractario a base de agua, se seca y se coloca en una caja de moldeo. Después esta se llena con arena fina suelta que rodea y soporta el moldeo y se puede secar o mezclar con agentes aglutinantes
para darle resistencia adicional. La arena se compacta periódicamente sin retirar el modelo de poliestireno. Luego se vacía el metal fundido dentro del molde y vaporiza de inmediato el modelo. Al llenarse la cavidad, se reemplaza por completo el espacio que ocupaba antes el poliestireno. Y a continuación tenemos lo que sería la imagen que nos muestra el proceso de fundición por espuma perdida. Tenemos en el punto 1 moldeo del modelo, y luego tenemos en el punto 2 un ensamble de diferentes modelos que todos están hechos de poliestireno. Estos se recubren y se les coloca arena para después compactarla. Una vez que esté realizado esto y que esté fijo, se le vacía lo que sería la fundición a lo que sería el molde, al molde, perdón. Y esto después es sacudido para extraer ya lo que sería únicamente nuestras piezas terminadas, nuestras piezas fundidas, ya que los modelos al ser de poliestireno pues se evaporaron cuando se vació la fundición. Ahora continuaremos con lo que sería el tema 3.2, formado mecánico, forjado, prensado, estirado, cizallado, doblado, extrusión, embutido y troquelado. Iniciaremos con lo que sería el formado mecánico. En los procesos de formado, el material inicial, conocido como pieza de trabajo, tocho o pieza bruta, puede tener la forma de una placa, lámina, barra, varilla, alambre o tubo de diferentes secciones transversales. Por ejemplo, si se desea fabricar un gancho de alambre ordinario para colgar ropa, se da forma a una pieza recta de alambre doblándolo y torciéndolo. Algunas operaciones de formado y moldeado sirven para elaborar productos continuos largos como placas, láminas, tubería, cable y barras de diferentes secciones transversales. Los procesos de laminado, extrusión y estirado tienen la capacidad de fabricar dichos productos, que después se cortan a las longitudes deseadas. Por otro lado, en general, procesos como el forjado, formado de láminas metálicas, metalurgia de polvos, moldeado de cerámicos y vidrios y plásticos reforzados dan como resultado productos discretos. Luego vendría lo que sería el forjado. El forjado es un proceso básico en el que la pieza de trabajo se moldea mediante fuerzas de compresión aplicadas por medio de matrices y herramientas. En la actualidad, las partes forjadas incluyen grandes rotores para turbinas, engranes, tornillos y remaches, cuchillería, herramientas manuales, diversos componentes estructurales para maquinaria, aeronaves y vías férreas, así como otros equipos de transporte. Y luego vienen lo que serían algunas imágenes del proceso de forjado de cuchillos y algunas piezas que se fabrican por forjado. Debido a que es posible controlar el flujo de metal en una matriz y la estructura de los granos del material, las partes forjadas tienen una buena resistencia y tenacidad y son muy confiables en aplicaciones críticas sujetas a grandes esfuerzos. Las operaciones de forjado simple se pueden realizar con un martillo pesado y un yunque, como lo hacen tradicionalmente los herreros. Sin embargo, la mayoría de las forjas requieren de una serie de matrices y equipo como prensa y martillo mecánico de forja. El forjado en frío requiere fuerzas más grandes debido a la mayor resistencia del material de la pieza de trabajo, y este debe poseer suficiente ductilidad a temperatura ambiente para someterse a la deformación necesaria sin que se agriete. Las partes forjadas en frío tienen un buen acabado superficial y precisión dimensional. En cambio, el forjado en caliente requiere menores fuerzas, pero la precisión dimensional y el acabado superficial de las partes no son tan elevados como en el forjado en frío. Forjado de matriz abierta se puede representar mediante una pieza de trabajo sólida colocada entre dos matrices planas y cuya altura se reduce por compresión, proceso que también se conoce como recalcado o forjado con matriz plana. Asimismo, las superficies de la matriz pueden tener cavidades poco profundas o incorporar rasgos para producir forjas relativamente simples. Y tenemos lo que sería pues una imagen que nos muestra una pieza de trabajo que está entre dos matrices. La forja de desbaste es una operación de forjado de matriz abierta en la que el espesor de una barra se reduce por medio de pasos sucesivos de forjado, reducciones, a intervalos específicos. Debido a que
de contacto entre la matriz y la pieza de trabajo es pequeña, pueden reducirse el espesor de una sección larga de una barra sin requerir grandes fuerzas o maquinaria pesada. Y tenemos lo que serían algunas imágenes que nos muestran esto. Ahora vendría lo que sería forjado de matriz por impresión. La pieza de trabajo toma la forma de la cavidad de la matriz mientras se va forjando entre dos matrices con forma. Por lo general, este proceso se realiza a temperaturas elevadas para mejorar la ductilidad de los metales y disminuir las fuerzas. La rebaba desempeña un papel importante en el forjado por matriz de impresión, con base en el principio de que en donde la deformación plástica los con base en el principio de que en la deformación plástica de los materiales fluyen hacia donde hay menor resistencia. El material empieza a fluir al interior de la cavidad de la matriz, llenándola finalmente. Y tenemos algunas imágenes que nos muestran lo que sería la primera donde está la matriz y la pieza en bruta y otra matriz. Luego se va presionando lo que sería la matriz superior y vemos que está cambiando de forma, tomando lo que sería las formas de las cavidades que tenían las matrices. Luego tenemos lo que serían operaciones de preformado. Tenemos lo que sería forjado con dado convexo, que retira el material de un área, y lo que serían las operaciones de forjado con dado cóncavo, donde se acumula el material en una área deseada. También tenemos lo que sería el forjado de matriz cerrada. En este no se rebaba, de ahí el término forjado sin rebaba, y la pieza de trabajo llena la cavidad de la matriz, por consiguiente la presión de forjado es muy alta. Son fundamentales, el control preciso del volumen de la pieza en bruto y del diseño adecuado de la matriz para producir un forjado con las tolerancias dimensionales deseadas. Con el fin de reducir el número de operaciones de acabado adicionales formado de forma neta, y en consecuencia el costo, se tiende hacia una mayor precisión en los productos forjados. Este forjado requiere matrices especiales y más complejas, control preciso del volumen y la forma de la pieza en bruto, posicionamiento exacto de dicha pieza en la cavidad de la matriz. Y tenemos lo que serían 4 imágenes que nos muestran dos procesos, uno donde está forjado en matriz cerrada con rebaba. Si observamos la pieza, se presiona lo que sería la matriz superior y la pieza toma la forma de la pieza toma la forma que tenía las matrices, pero en los extremos tenemos lo que sería un poco de rebaba. Mientras que en las otras dos imágenes tenemos una pieza que está entre dos matrices y tiene un punzón superior y uno inferior. Entonces al bajar lo que sería el punzón superior, nuestra pieza cambia de forma y llena completamente las cavidades que tenían las matrices, bueno, más bien los punzones, y no se muestra ninguna rebaba. Ahora vendría lo que sería el prensado. En el uso industrial, el término prensado o conformado en prensa sirve para describir todas las operaciones de conformado de lámina de metal realizadas en prensas de alta potencia con el uso de matrices permanentes de acero. Este proceso comprende todos los pasos necesarios para completar una pieza de cualquier complejidad, ya sea de estampado de blancos, punzonado, doblado, embutido, estirado, planchado, embutido secundario, repujado, recortado y así sucesivamente. De aquí pasaríamos a lo que sería el estirado. En vez de ser empujado, ahora el material se afila, su extremo se reduce, usualmente por estampado, y luego se jala a través de una matriz estacionaria de sección transversal que disminuye en forma gradual. Y tenemos una imagen en la que tenemos un dado de estirado. El material inicial, si observamos, es más grande. Al pasar por este dado, lo que sería su diámetro se va reduciendo y tenemos un tamaño final de trabajo más pequeño. Además de las aplicaciones directas, como en la conducción de electricidad, el alambre es el material de partida para muchos productos, incluyendo las estructuras de marcos de alambre, desde ganchos para ropa hasta carros de supermercado, clavos, tomillos y pernos, remaches, cercas de
cercas de alambre, etc. Otro proceso vendría siendo la extrusión. En la extrusión, una palanquilla cilíndrica se fuerza a través de un dado o matriz. Por medio de la extrusión se pueden producir una gran variedad de secciones transversales, sólidas o huecas, que fundamentalmente son partes semiterminadas. Una característica de la extrusión del latín extruder, que significa sacar por la fuerza, es que pueden ocurrir grandes deformaciones sin fracturas porque el material se somete a compresión triaxial elevada. Luego tenemos lo que serían algunos ejemplos de piezas extruidas, de los perfiles que tienen. Tenemos lo que sería la extrusión directa. En el proceso conocido como extrusión directa, se coloca una palanquilla en una cámara contenedor y se fuerza a través de la abertura de un dado mediante el accionamiento hidráulico de un pistón. Y tenemos una pequeña imagen que nos muestra lo que sería este proceso. Tenemos lo que sería la extrusión indirecta, también conocida como invertida o retroextrusión. El dado se mueve hacia la palanquilla no extruida, es básicamente lo contrario a lo que pasaba en el anterior. Y la extrusión hidrostática. En la extrusión hidrostática, la palanquilla tiene un diámetro más pequeño que la cámara, que se llena con un fluido y la presión se transmite a la palanquilla por medio de un pistón, perdón, y tenemos lo que sería la imagen de este proceso. El embutido se calienta, tenemos que se calienta una lupia a temperatura de forja y con un punzón perforador operado en una prensa vertical, la lupia se forma en una forja hueca de extremo cerrado. La forja se recalienta y se coloca en el banco de estirado en caliente, que consta de varios dados que decrecen sucesivamente de diámetro, montados en un bastidor. Y al lado tenemos en lo que sería este proceso, que tenemos que la lupia, que vendría siendo el heated bloom, que es perforado por el piercing punch. Y luego en la siguiente imagen tenemos que un eyector nos dejaría lo que sería la pieza terminada, que sería la lupia, pero ahora tiene el embutido que hicimos con la forma del pistón. Ahora tenemos lo que sería el cizallado. Sin importar el tamaño de la pieza que se va a producir, el primer paso abarca el corte de la lámina o de la tira en formas apropiadas por medio de cizallas o guillotinas. La terminología es muy descriptiva. El corte de una lámina a lo largo de una línea recta se llama simplemente cizallado. El corte de una tira larga, estrecha mediante cuchillas rotatorias se denomina cizallar. Y tenemos una pequeña imagen que nos muestra eso, lo que sería la imagen A. Una parte contorneada, circular o de forma más compleja se corta entre un punzón y una matriz en prensa en lo que sería el proceso de troquelado, que era otro de los temas que vamos a ver, o más bien que sería otro del tema que estamos abarcando. El mismo proceso, el mismo proceso del troquelado se usa para remover zonas no útiles en una lámina, pero entonces se llama punzonado de un agujero. El mismo proceso se usa para remover zonas no útiles en una lámina. Las piezas individuales se fabrican por corte en trozos, que sería el inciso C, o por división, que tendríamos el inciso D. A los cortes en los bordes de la lámina se les llama muescas, y un agujero parcialmente cortado sin remoción de material se hace por desplegado, que tendríamos en la imagen E, una ranura que vendría siendo nuestra muesca, y la lengua desplegada, que vendría siendo el proceso de desplegado. Una parte contorneada se puede obtener mediante una serie de pequeños cortes repetidos en el proceso de mordisqueado, niblado. Los productos embutidos se terminan recortando el material en exceso, o más bien los productos embutidos se terminan recortando el material en exceso,
y nos muestra la imagen de un pequeño embutido con una línea punteada que supone que es el material que se va a cortar. A continuación tenemos lo que sería el doblado. El doblado es una de las operaciones industriales de formado más comunes. Basta con echar vistazo a la carrocería de un automóvil o un electrodoméstico para apreciar cuántas partes se les dio forma mediante el doblado. Más aún, el doblado también proporciona rigidez a la pieza al aumentar su inercia, su momento de inercia. Tenemos lo que sería el doblado en máquinas de 4 correderas. El doblado de piezas relativamente cortas se puede efectuar en una máquina como la muestra en la figura B, que tenemos la figura al lado, en la cual los movimientos laterales de las matrices se controlan y sincronizan con el movimiento vertical a fin de dar la forma deseada a la parte. Tenemos lo que sería el doblado con rodillo. En este proceso, el inciso C, tenemos la imagen. Las placas se doblan mediante un juego de rodillos. Se pueden obtener diversas curvaturas al ajustar la distancia entre los 3 rodillos. En el inciso D se muestra el doblado de una cinta con un rodillo deformador hecho de poliuretano que se adapta al cambio de forma conforme el rodillo duro superior presiona sobre la cinta. Y tenemos lo que sería el acanalado. En el acanalado, la periferia de la hoja metálica se dobla del centro de la cavidad de una matriz. El canal proporciona rigidez a la parte al aumentar el momento de inercia en esa sección. Igualmente, los canales mejoran la apariencia de la parte y eliminan orillas afiladas expuestas que pueden ser peligrosas. Y en la siguiente imagen tenemos algunas de lo que serían las formas de doblado que obtenemos con la máquina que viene al lado, que vendría siendo una máquina de doblado de cortina. 3.3 Desprendimiento de viruta por maquinado convencional y CNC. En este tema tengo lo que serían las operaciones de desprendimiento de viruta, que vendrían siendo torneado. En torneado nos dice que la máquina de herramienta que se utiliza más ampliamente es el torno mecánico, que proporciona un movimiento rotatorio primario, mientras a la herramienta se le imparten movimientos apropiados de avance. La pieza de trabajo debe sujetarse firmemente con frecuencia en un mandril. Los procesos de torneado, que suelen efectuarse en un torno o máquina herramienta similar, eh, estas máquinas son muy versátiles y tienen la capacidad de producir una amplia variedad de formas, como se indica a continuación. Tenemos que sería el torneado, que produce piezas de trabajo rectas, cónicas, curvadas o ranuradas, como ejes o flechas, husillos y pasadores. El careado, refrentado, produce una superficie plana al final de la parte, perpendicular a su eje, útil para partes que se ensamblan con otros componentes. El ranurado frontal crea ranuras para aplicaciones como los asientos para sellos en forma de anillos en O. Corte con herramientas de forma o formadora. Produce diversas formas simétricas respecto del eje para efectos funcionales o estéticos. Mandrinado o perforado. Agranda un orificio o cavidad cilíndrica fabricada mediante un proceso previo o produce ranuras circulares internas. Taladrado. Produce un orificio que después puede mandrinarse para mejorar su precisión dimensional y acabado superficial. Seccionado, también conocido como trunzado, corta una pieza del extremo de una parte, como se hace en la producción de masas o piezas en bruto para su procesamiento adicional como productos discretos. El roscado produce roscas externas o internas. El moleteado produce rugosidad con una forma regular sobre las superficies cilíndricas, como en la fabricación de las perillas. Y luego tenemos un ejemplo de cada uno de estos procesos que pueden realizarse.
Después tenemos lo que sería el fresado. El fresado incluye diversas operaciones de maquinado muy versátiles que tienen lugar en varias configuraciones usando una fresa, una herramienta multifilo que produce numerosas virutas en una sola revolución. Fresado periférico. En este proceso, también conocido como fresado simple, el eje de rotación del cortador es paralelo a la superficie de trabajo. El fresado de careado o refrentado, el cortador se monta en un husillo que tiene un eje de rotación perpendicular a la superficie de la pieza de trabajo y remueve el material. Fresado frontal. Es una operación de maquinado importante y común debido a su versatilidad y capacidad para producir diversos perfiles y superficies curvadas. El cortador, conocido como fresa frontal, tiene un zanco recto o un zanco cónico y se monta en el husillo de la fresadora. Y tenemos una imagen que nos muestra estos tres tipos de fresado: el fresado periférico, fresado becariado y el fresado frontal. Nos muestra lo que sería la forma en la que está ubicado la fresa con respecto a la pieza, y nos muestra un poco de lo que sería el trabajo que realiza. También tenemos lo que sería el cepillado, que es una operación de maquinado relativamente simple, mediante la cual se producen superficies planas, así como secciones transversales con canales y muescas a lo largo de una pieza de trabajo. Y tenemos una imagen al lado que nos muestra pues este proceso, o más bien piezas terminadas que pasaron por este proceso. Tenemos lo que sería el cepillado en mesa móvil. En una cepilladora, la pieza se monta sobre una mesa que se desplaza hacia adelante y hacia atrás a lo largo de una trayectoria recta. Una corredera transversal horizontal equipada con uno o más cabezales de herramientas se puede mover de modo vertical a lo largo de las guías de la columna. Las herramientas de corte se montan en los cabezales y el maquinado se efectúa en trayectoria recta. Cepillado en mesa fija. En una cepilladora de mesa fija horizontal, la herramienta de corte se desplaza hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la trayectoria recta. La herramienta se sujeta al cabezal de la herramienta que se monta en la corredera. Las cepilladoras de mesa fija verticales, ranuradoras, se utilizan para maquinar muescas, ranuras de chavetas y matrices. Luego también tenemos lo que sería el brochado. La operación de brochado es semejante al cepillado de mesa fija con un cortador largo de dientes múltiples y se utiliza para maquinar superficies internas y externas como orificios de sección circular, cuadrada o irregular. El brochado es un proceso de producción importante y se puede fabricar partes con un buen acabado superficial y precisión dimensional. Tenemos lo que sería el limado. El limado comprende la remoción a pequeña escala de material de una superficie, esquina, borde u orificio, incluyendo la remoción de rebabas. Las limas pueden tener muchas formas de dientes y grados de rugosidad. Aunque por lo general el limado se realiza manualmente, existen máquinas de limado con características automáticas para altas capacidades de producción, en las que las limas realizan hasta 500 recorridos por minuto. Tenemos lo que sería el aserrado. El aserrado es una operación de corte común en el que la herramienta de corte es una hoja de dientes pequeños, sierra. Cada diente remueve una pequeña cantidad de material con cada recorrido de la sierra. El aserrado es un proceso eficiente de remoción volumétrico y puede producir formas casi netas a partir de materias primas. La anchura del corte, ranura, en el aserrado suele ser angosta, por lo que el proceso desperdicia poco material. Y tenemos lo que serían maquinado por CNC. Existen 4 tipos comunes de operaciones de maquinado, que vendrían siendo el torneado, la perforación, el fresado y el rectificado. Cada una de las operaciones de mecanizado se realiza a una cierta velocidad, a una cierta combinación de velocidad, avance y profundidad de corte, denominadas colectivamente las condiciones de corte. Y en la imagen que tenemos a continuación tenemos respectivamente lo que serían una imagen de un proceso de torneado, de perforación, de fresado y rectificado.
La siguiente es una lista de las máquinas herramientas CNC de eliminación de materiales comunes junto con sus características típicas. Primero tenemos lo que sería un torno NC de eje horizontal o vertical. El torneado requiere un control de trayectoria continuo de dos ejes, ya sea para producir una geometría cilíndrica recta, torneado recto, o para crear un perfil, torneado de contorno. Tenemos una mandrinadora NC, husillo horizontal o vertical. El taladrado es similar al torneado, excepto que se crea un cilindro interno en lugar de un cilindro externo. La operación requiere ruta continua y control de dos ejes. Tenemos lo que sería prensa de taladro NC. Esta máquina utiliza el control punto a punto de un cabezal de trabajo, husillo que contiene la broca y el control de los dos ejes X y Y de una mesa de trabajo. Tenemos lo que sería una fresadora. Una fresadora requiere un control de trayectoria continua para realizar operaciones de corte recto o contorneado. Y tenemos lo que sería por último una amoladora cilíndrica NC. Esta máquina funciona como una máquina de torneado, excepto que la herramienta es una muela abrasiva. Tiene control de dos ejes de trayectoria continua, similar a un torno NC. Y por último tenemos lo que serían nuestras fuentes de información, que vendrían siendo el libro Procesos de Manufactura de Amstead, el libro Manufactura, Ingeniería y Tecnología de Kalpakjian, y tenemos por último el libro de procesos de manufactura de Shea, y una página de internet donde obtuvimos alguna información de lo que sería la fundición.